Comenzamos. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a este canal, a marcar con una manita de me gusta, a compartir las entrevistas que cada semana estamos dando a conocer en temas muy diversos en cuanto a sustentabilidad, medio ambiente, negocios y por supuesto todo lo que tiene que ver con este ecosistema de una nueva economía basada en la reutilización de los recursos naturales. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de asumir y difundir la sostenibilidad dentro de las corporaciones y el papel que los líderes juegan en ello. Para hablar del tema, tenemos como invitado a Ángel Morquín. Él es director general de SAP Concur México. Ángel, bienvenido al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, y muchas gracias por la invitación, Ismael. Y bueno, aquí vamos a abordar un tema súper importante que cada día es más relevante y pues que lo hemos visto, yo creo que algo que nos obligó a tomar un especial enfoque en la sostenibilidad fue la pandemia, ¿no? Y más adelante hablaremos sobre estos temas y cómo han impactado específicamente. Ángel, déjame hacerte esta pregunta. La importancia de que los líderes difundan y evangelicen más a los colaboradores en materia de sostenibilidad. Cuéntame, ¿en qué etapa estamos en México, las empresas, en cuanto precisamente a la difusión de estos temas hacia adentro de sus operaciones? Digamos que las grandes empresas y sobre todo las públicas son las que van mucho más avanzadas en estos temas de sostenibilidad, ¿no? Si vemos hoy en día también las empresas públicas para adquirir un financiamiento, pues tienen que ser también, deben de tener claramente estrategias de sostenibilidad de tal manera que se busque un crecimiento sustentable, ¿no? Que esté vinculado específicamente a tres factores muy importantes que podemos hablar de él: la protección ambiental, del crecimiento económico y de la igualdad social. Entonces, digamos, hoy en día las grandes empresas están en eso, están trabajando, pero también lo que estamos viendo también que las pymes cada vez están tomando más en cuenta esto, porque incluso si hablamos de temas de sostenibilidad, muchas veces grandes corporativos cuando buscan proveedores tienen que buscar aquellos proveedores que tengan estrategias de sostenibilidad, de tal manera que estemos buscando que tengamos una proveeduría sostenible, de tal manera que estemos buscando un crecimiento, digamos, y un desarrollo sostenible hacia las compañías, ¿no? Entonces, al final, lo que busca la sustentabilidad o sostenibilidad específicamente es buscar el desarrollo, obviamente cubriendo las necesidades actuales, pero también sin mermar las capacidades que se puedan tener a futuro hacia generaciones futuras. Entonces es un tema muy importante y que cada vez está cobrando más relevancia hacia las compañías. Nada más déjame detener un poquito nuevamente en la pregunta que te hacía anteriormente. Entendemos entonces que las grandes corporaciones tienen avances importantes. Yo te preguntaría ahí, en ese segmento en particular, eh, ¿están ya muy avanzadas y van por buen camino o todavía tienen trechos que cubrir todavía tienen áreas de oportunidad que cubrir esas grandes corporaciones? Y ahorita ya nos pasamos al tema de las pymes. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo a los grandes corporativos, sí se ha tenido un gran avance. Digamos que esto es algo que también se ha ido aprendiendo hacia todas las compañías. No estamos en el lugar ideal en el que deberíamos de estar, pero sí estamos avanzando a pasos agigantados, ¿no? ¿Hay áreas de oportunidad todavía en donde tienen que trabajar estas grandes corporaciones en la visión Sí, de SAP? sobre todo en definir metas claras hacia la sostenibilidad, también el cómo se van a dar seguimiento a todas esas metas que se están poniendo dentro de las compañías y buscando siempre el cuidar los factores ambientales, los sociales y también los que tienen que ver con gobernancia dentro de las compañías, que esos son factores muy importantes dentro de la sustentabilidad. Ángel,
hablando precisamente de esto que tú mencionabas, de enfocar metas claras, ¿qué tan sencillo es precisamente a la hora de que tiene que permear a la cadena de proveeduría, que es donde están las grandes pymes y la mayoría de las pymes? ¿Qué tan sencillo ha sido para estas compañías poder asimilar toda esta nueva, vamos a decir, políticas de sostenibilidad que se está desarrollando, pues no solamente en México, no, sino en todo el mundo? Ok, mira, básicamente algo que ayuda mucho es que no hay que empezar de cero, ¿sí? Desde 1999 la ONU estableció lo que era específicamente todo lo que era el Pacto Mundial, ¿no? Hacia la sostenibilidad, ¿no? Y a partir de eso, en el año 2000 se definieron 10 principios en 4 áreas específicas a trabajar sobre esto, que tiene que ver con derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Entonces, hablamos de un parteaguas de cierta generación de principios de 2000 a 2015 y a partir de 2015 se generaron nuevos objetivos, ¿no? Estos son 17 objetivos del desarrollo sostenible y algo bien importante, ya están definidas 169 metas con 232 indicadores. Por lo tanto, no es que hay que empezar desde cero para establecer dentro de las compañías, ya existe un punto de referencia y lo que se busca es que a partir de este punto de referencia las empresas empiecen a definir sus estrategias de sostenibilidad en donde se definan cuáles son los objetivos, cómo se crea todo esto para darle seguimiento, cómo se entregan y cómo se conserva como tal. Entonces, algo bien importante es que no se parte de cero, ya hay una base muy, muy sólida sobre la cual se puede trabajar y se puede avanzar en temas de sostenibilidad. Eh, eh, en cuanto al tema del ecosistema de las pymes en México en particular, eh, ¿cómo están asimilando? ¿Qué tan sencillo les está haciendo precisamente comenzar a establecer sus metas de negocio a través de todos estos objetivos y estos lineamientos que nos acabas de mencionar, Ángel? Mira, de acuerdo a algo muy importante que puede ser un habilitador para las pymes es la tecnología. Eh, si nosotros queremos medir, queremos tener procesos mucho más sustentables, mucho más óptimos, en las que buscan hacer más con menos, reaprovechar, etcétera, necesita la ayuda de la tecnología. Y hoy en día algo que ayuda mucho en base a lo que es la tecnología es el concepto de la nube. Antes, cuando hablábamos de tecnología, hablábamos de hacer grandes inversiones en las cuales yo necesitaba cierta infraestructura, necesitaba cierto conocimiento dentro de la compañía para poder operar esos sistemas, implementarlos y utilizarlos, ¿no? Hoy en día la nube, ¿qué permite? Hoy en día la nube permite enfocarse en ciertos procesos de negocio que pueden ser habilitados o sistematizados a través de la nube, en la cual yo puedo acceder fácilmente a servicios en la nube que proveen compañías como nosotros, como SAP, y que permiten habilitar de una manera muy rápida la sistematización de los procesos. Algo que obligó el ver esto es lo que resultó a través de la pandemia. En la pandemia empezamos a ver que pues los modos de operar eran diferentes, era operar desde casa, operar muchas cosas desde casa, el trabajar desde casa, cambió paradigmas específicamente de lo que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, incluso el trabajo híbrido. Entonces, si estamos hablando de diferentes esquemas de trabajo en lugares remotos, pues también se necesita de la habilitación de la tecnología. Entonces, esto obligó a que muchas de las compañías voltearan hacia lo que es el aprovechamiento de la tecnología y que hoy en día es muy, muy factible a través de la nube. Que además, como tú lo mencionas, este tipo de herramientas permite comenzar a medir indicadores que quizás tal vez tradicionalmente en épocas anteriores difícilmente estabas contemplando. ¿Por qué no nos platicas un poquito algunas de las soluciones que se están dando y en qué áreas se están dando para precisamente generar estas mediciones y qué resultados nos podrías compartir que se han dado de manera positiva en algunos segmentos o empresas en particular? Claro, perfecto. Incluso te puedo poner el ejemplo específicamente de lo que hace SAP Concur, ¿no? SAP Concur se enfoca específicamente a todo lo que es la gestión del gasto, ¿no? Y nosotros le llamamos una gestión del gasto inteligente porque es
a través de la adopción de mejores prácticas en las cuales yo puedo controlar y tener un mejor uso y eficiencia en el uso de los recursos dentro de una compañía. Entonces, hablando específicamente de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que esto nos va a permitir ejemplificar todo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un esquema de gasto que está vinculado a gastos iniciados por el empleado, por ejemplo, los gastos de viaje. Cuando hablamos de gastos de viaje, hablamos de todo un proceso bien complejo, ¿no? Porque si no lo tengo sistematizado, tengo muchos puntos de interacción, con mucho papel, con muchas ineficiencias, con muchas cuestiones de riesgo. Entonces, poniendo específicamente este ejemplo, yo cuando tengo que viajar, si no tengo una solución, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues pedir autorización, ¿no? Y muchas veces autorizaciones es a través de oficios, a través de correos electrónicos, alguien me lo tiene que autorizar. Una vez que me lo autorizan, yo tengo que ir a una agencia de viajes o igual y tengo un asistente que me va a ayudar a hacer eso, entonces tengo que hacer esa gestión. Una vez que tengo el vuelo y mis reservaciones, yo empiezo a viajar, y igual y yo empiezo a bajar, a guardar tickets de los cuales yo luego tengo que comprobar. Entonces estamos hablando de un proceso súper complejo que, digamos, podría ser sistematizado de una manera muy eficiente. ¿Cómo sería en el mundo de cloud? Y hablando específicamente de SAP Concur, yo lo único que necesitaría realmente es mi teléfono celular, a través del cual yo puedo decir, la semana que entra voy a Monterrey. Desde mi solución de Concur, yo lo que puedo hacer, voy a ir de lunes a viernes. De lunes a viernes, tengo estos vuelos disponibles. Ahí ya tengo una conexión directa hacia la agencia de viajes. También tengo todos estos hoteles disponibles, que por cierto, yo podría ver, por ejemplo, cuál es el avión que más me conviene, que tiene una huella de carbono menor, cuáles son los hoteles limpios, cuáles están bajo estándares ESG, qué es lo que está cumpliendo que tiene que cumplir con la sustentabilidad. Entonces yo selecciono ahí, el momento que selecciono, va a checar también mi aplicación que esté cumpliendo con las políticas, con lo que tengo autorizado de nivel del gasto. Entonces ahí ya tengo que ver algo con gobernanza también. Entonces yo selecciono y en ese momento en automático genero todas mis reservaciones, yo empiezo a viajar y en el momento que empiezo a gastar, si voy a comer a un restaurante y me dan el ticket, yo podría tomar mi celular con la aplicación de Concur, tomarle una foto y poblar toda esa información hacia Concur. O incluso tenemos escenarios mucho más automatizados en los cuales yo podría tener mi tarjeta de crédito, la uso para el gasto y en automático se captura eso en Concur y se lleva toda la gestión financiera. Entonces, estoy viendo un proceso completamente automatizado en el cual no estoy usando papel. También estoy reservando en lo que puede ser un proceso mucho más limpio y además obtengo muchos beneficios desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hemos visto con clientes que cuidando todas estas políticas, el nivel del gasto, etcétera, puedo tener beneficios hasta de un 20% en ahorros en gastos, aunque tenemos clientes que han tenido hasta un 50% de ahorro. Tenemos un aumento en la productividad de alrededor de un 50%. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer procesos manuales. Yo cuando regrese del viaje, y yo creo que a ti te pasa si alguna vez tienes que meter viáticos, tienes que guardar todo, registrar todo y eso te toma tiempo. Con esto, pues realmente lo único que voy a hacer es, ya terminé mi viaje, doy enviar mis gastos de viaje y ya pasan por todo el proceso y una vez que ya si no hay ninguna no cumplimiento con alguna política, en automática se va a ver mi pago, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios desde el punto de vista de las empresas porque estamos cuidando los recursos de la compañía, estamos cuidando el medio ambiente y también estamos cuidando, digamos, la seguridad del empleado, porque está en un entorno mucho más controlado en el cual va a generar menos estrés en el trabajo del día a día. Claro, Ángel, y aparte de este ejemplo muy gráfico que nos acabas de explicar en cuanto a tema de control de costos y de gastos, ¿hay alguna otra área de los procesos de las empresas en donde se estén dando este tipo de soluciones? Sí, de hecho, como decía hace rato, ¿no? Hay tres factores bien importantes que son importantes para la sustentabilidad que tienen que ver con crecimiento económico, protección ambiental, igualdad social,
que esos abonan en ciertos aspectos específicos dentro de una compañía. Entonces, si yo busco un crecimiento de la compañía, pues lo voy a hacer con uso mucho más adecuado de todos mis suministros. Entonces, hay muchos procesos que tienen que ver, por ejemplo, en el manejo de procesos de producción, manejos de merma, economía circular, qué puedo aprovechar, cómo lo puedo hacer de cierta manera, en temas que tienen que ver con lo social, cómo manejo el well-being del empleado, el que se sienta bien, mantener la lealtad, el que pueda tener también esquemas de diversidad en los cuales yo pueda dar mismas oportunidades a las personas en cuanto a lo que es desarrollo. Entonces, hay muchos procesos en los cuales abona desde el punto de vista de recursos humanos, compras, cadena de suministro, hablamos de gastos de viaje. Entonces, digamos que en cualquier punto o proceso de negocio, hay algo que abona específicamente sobre sostenibilidad. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos soluciones dentro de SAP en donde yo puedo obtener esas métricas de manera muy, muy sencilla, porque al final, cada que ejecuto algo en algún sistema, se va generando información. Entonces, llega un momento en que yo lo puedo explotar toda esa información. El ejemplo que te decía hace rato de los gastos de viaje. Imagínate si hay una empresa que tiene 1,000 empleados, todos viajan, etcétera, y se capturó en qué vuelos viajaron, en qué hoteles estuvieron, qué características, si viajaron en coche, cuánto viajaron. Toda esa información me va a reflejar en un dashboard en donde yo puedo establecer cuál ha sido la huella de carbono que he generado de acuerdo a mi operación. Entonces, hay muchas maneras en las cuales yo puedo controlar. Un punto clave es la tecnología que me permite habilitar procesos mucho más limpios y también medirlos. Sin duda, lo que tú estabas comentando es muy importante. Poco a poco se va asimilando porque son herramientas, si no sé, ahorita tú me sacarás del error si es que lo cometo con lo que voy a decir, si no son herramientas muy longevas, si son herramientas ya muy disruptivas en cuanto a la normalidad en la que trabajábamos anteriormente. Y en ese sentido, permíteme hacerte esta pregunta pensando un poquito, seguramente las audiencias que nos escuchen y sean muy jóvenes no van a tener tan claro de lo que voy a hablar, pero creo que tú sí, Ángel. ¿Qué diferencia y pensando sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que hay muchas que son muy longevas, este, qué diferencia hay entre este tipo de herramienta como la que nos estás planteando con lo que era un ERP sencillo que antes se operaba, porque estás hablando también de los temas de producción, de procesos de producción, y qué diferencia hay, y no sé si sea complementaria o una sustituya a la otra, porque además la tecnología ha avanzado mucho. En aquel entonces las ERPs eran la punta de lanza en los procesos de manera digital y tecnológica para aquellos entonces. Y muy buena pregunta, ¿no? Porque esto ilustra un poquito de qué tan fácil es la adopción tecnológica hoy en día, ¿no? Hoy en día la adopción tecnológica es mucho más sencilla. Y hablando un poquito del pasado, cómo era, y lo que mencionaba hace rato es, antes hablábamos de soluciones on-premise. ¿Y qué se refiere a soluciones on-premise? Aquellas soluciones en las cuales yo compraba el software, lo instalaba en servidores, lo implementaba y lo operaba la misma compañía. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la tendencia en cuanto a tecnología? Los RP siguen existiendo, los sistemas de supply chain management siguen existiendo, todos siguen existiendo, pero la tendencia hoy en día es mover toda esa tecnología hacia la nube. Entonces, lo que han hecho muchos de nuestros clientes es migrar esas soluciones on-premise hacia soluciones en cloud, lo cual les permite también ser mucho más dinámicos y también en el caso de que existan cambios en procesos, readaptación en cómo es mi operación, que pueda hacer fácilmente a través de la nube. La nube lo que permite es el poder aprovechar mejores prácticas de una manera muy, muy sencilla y que tengamos un tiempo al beneficio muy, muy, muy rápido, ¿no? Ahora, muchas de las soluciones que están en cloud, por ejemplo, las de SAP, tienen vinculadas ya KPIs, tienen su sistema de Business Intelligence, entonces lo que me permite es de lo que vaya operando, que en inmediato yo pueda explotar qué está sucediendo y yo pueda analizar y tomar decisiones de una manera mucho más fácil. Claro, que es parte de las soluciones que nos está dando precisamente este desarrollo tecnológico y digital del que hoy se habla tanto, ¿no? Eh, Ángel, para terminar, no sé si nos puedas decir, primero,
te voy a pedir la parte, vamos a decir, mala y después la parte buena. Si nos puedes decir tres, quizás cuatro puntos en los que generalmente las empresas cometen o incurren en errores u omisiones al no tener, digamos, en su visión de negocio, implementar este tipo de soluciones y herramientas de las que estamos platicando. Y por el otro lado, tres o cuatro puntos en donde se ven mejoras tangibles que podamos decirle a la audiencia. Ok, mira, ve. En cuanto a lo negativo o lo que hemos visto de las empresas que no están aprovechando eso, muchas veces tiene que ver con romper paradigmas, ¿no? Hay muchas compañías que dicen mi proceso es único, la manera en que yo lo hago es única y la única manera en la que va a funcionar es como es mi proceso. Entonces muchas veces adquieren tecnología y lo que hacen es automatizar el proceso que ya tienen. Ujú. Entonces, eso lo que hace es que si el mercado cambia, si el esquema de distribución cambia, es muy difícil adaptarse directamente. Y por eso hace rato mencionaba que precisamente la pandemia nos permitió romper esos paradigmas, ¿sí? Muchos de esos paradigmas que se rompieron literalmente fueron, por ejemplo, el esquema de trabajo en casa, ¿no? Antes decíamos como que el home office no funciona, ¿no? Como que la gente no es eficiente. Y lo que estamos viendo que hoy en día, el home office apunta hacia la productividad. La gente se vuelve mucho más eficiente. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Tecnología. Y eso lo habilitó. Entonces, también muchas veces cuando adoptamos tecnología y lo que mencionaba de no automatizar lo que ya tenemos, mejor adoptemos mejores prácticas que me van a permitir hacer procesos mucho más eficientes, mucho más conectados y de los cuales yo puedo medir el resultado. Entonces, mucho tiene que ver y yo creo que el principal obstáculo es romper con esos paradigmas. Ese es el principal obstáculo, ¿no? Y el querer hacer lo mismo de una manera automatizada. Ahora, si vemos los beneficios, pues, ¿qué es lo que me permite hoy en día la tecnología? Adoptar muy fácilmente. Prácticamente lo que yo necesito para operar procesos en la nube, o necesito un acceso a Internet, ya sea a través de un desktop o a través de un teléfono celular, en lo cual yo puedo interactuar con cada uno de mis procesos de negocio. Existen tecnologías disruptivas como tienen que ver con Machine Learning, que Machine Learning está muy vinculado hacia de toda la información que voy generando dentro de un sistema transaccional que esté en la nube, toda esa información la puedo analizar, puedo detectar patrones de comportamiento y eso me va a permitir tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, eso es algo bien, bien importante acerca de los grandes beneficios que puedo tener. Puedo tener un tiempo al beneficio muy, muy rápido, puedo automatizar fácilmente y algo bien, bien importante. No importa qué tanto cambie mi ecosistema y no importando la industria en la que esté, yo me puedo adaptar fácilmente a través de la tecnología y eso me va a garantizar que si yo estoy buscando tener una empresa que sea 100% sustentable, que yo pueda controlar esos procesos, pueda medir y también yo me pueda poner objetivos claros en la sustentabilidad y que yo sepa realmente si estoy avanzando en ese tema, porque muchas veces podemos decir, pues sí buscamos eso, pero no sabemos cómo medirlo. Y hay algo, si hay algo que no se mide, pues claramente no vas a saber cuál es el resultado o si realmente estás obteniendo un beneficio. Claro. Finalmente, Ángel, esto que estás tú mencionando es lo que se comenzó a hablar previo a la pandemia, que era seguramente digitalizar los negocios, ¿no? Que estaba la confusión entre que digitalizar era asumir o implementar sistemas, pero tiene que ver con parte de lo que tú nos estás mencionando en este momento. Ángel, ya para finalizar, entonces, nosotros, ¿dónde pensamos que este tipo de herramientas funcionan mejor? ¿A partir de qué tamaño de empresas? No sé si desde un emprendimiento, desde una empresa micro, desde una mediana hasta los grandes corporativos. ¿Cómo se pueden aprovechar de mejor manera este tipo de herramientas y en qué segmento o en qué nivel de desarrollo de negocio? De hecho, hoy en día, y gracias a esta tecnología y que es en la nube, abarata muchos costos. Por lo tanto, puede ser adoptado por cualquier tipo de compañía.
Incluso tenemos startups que empiezan ya sistematizadas y que adoptan ya procesos en la nube. Entonces, hoy en día no hay un límite. Entonces, hoy en día sí sabemos que la tecnología es un gran habilitador para la competitividad de las empresas y también para la productividad. Entonces, hoy en día no hay un límite para el tamaño de compañías. Cualquier compañía puede adoptar tecnología a través de la nube y puede eficientizar todos sus procesos de negocio. Y además, como tú señalas también, el tema de los costos, también esto se ha reducido, lo cual le genera a uno mayor competitividad, sobre todo a las empresas que van siendo incipientes. Ángel, por mi parte es todo. No sé si quieras agregarnos algo más. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor platicar contigo el día de hoy. No, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo con lo único que quisiera cerrar esta conversación es de que no le tengamos miedo a la tecnología. La tecnología hoy en día es muy fácil de adoptar y precisamente me va a permitir enabonar en procesos mucho más limpios, mucho más controlados, que me permitan ser una compañía sustentable y por tanto el poder eh, tener más oportunidades en cuanto a ser proveedor de empresas mucho más grandes que buscan la sostenibilidad y también el tener un proceso controlado que me permite ir creciendo día a día y tener una compañía mucho más fuerte y mucho más competitiva hacia el mercado. Pues Ángel, nuevamente muchas gracias. Esta es tu casa. Espero que sea la primera de muchas conversaciones más. Muchísimas gracias por la invitación, Ismael, y la verdad muy contento de poder hablar de estos temas que son tan relevantes hoy en día. Pues muchísimas gracias. Gracias.